Ya. ¿Qué tal, chicos? Buenos días con todos ustedes. El día de hoy, nuevamente conmigo, la profesora Lisbeth Espinosa, vamos a estar trabajando en lo que es el curso de Historia Universal, que corresponde a lo que vendría a ser el repaso previo a nuestra evaluación. Muy bien. Entonces, si bien es cierto, este material ustedes también espero lo puedan tener porque se envió con anticipación. Entonces, vamos a empezar a trabajar, chicos, para lo cual voy a solicitar, esperando puedan tener sus cámaras prendidas para la evaluación de inconveniente, ¿ok? Bien, vamos a iniciar, ¿ya? A ver, hemos trabajado, si bien es cierto, aquí el tema de la monarquía inglesa en el siglo X al siglo XV, que era parte de los Plantagenet. Teníamos lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico y también la Iglesia de la Edad Media, que fue nuestro último tema trabajado. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar trabajando lo que sería la monarquía XV, que es de los Plantagenet. Muy bien. Entonces, tenemos ahí algunas preguntas, algunas interrogantes que vamos a trabajar de acuerdo a este tema que ya habíamos observado, habíamos trabajado con anterioridad. A ver, ustedes deben de tener consigo, me imagino, su material también correspondiente a este tema de los Plantagenet, que si bien es cierto, habíamos trabajado parte de ellos como antecedentes a los anglo, eran otros grupos que también habían estado pues dentro de esta monarquía inglesa y que posteriormente entrarían los Plantagenet con Enrique II y pues su familia, ¿no? En este caso Ricardo I, que habíamos visto, Juan I o Juan sin tierra, Eduardo I, Eduardo II, ¿no? Enrique II también habíamos visto, a Eduardo III, y habíamos visto que con Eduardo III, quien va a ser Ricardo III, llega pues al fin, el final de los Plantagenet, ¿no? Y conjuntamente con ello también pues recordarles un poquito acerca de este tema, o recordar un poquito de este tema, es que vamos a trabajar esta ficha, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, la primera pregunta nos dice, en la batalla de a Guillermo, duque de Normandía, lograría invadir Inglaterra. Una pequeña lectura también a estos temas para su evaluación el día de hoy, ¿verdad? Entonces, ¿qué batalla es en la que el duque de Normandía logra invadir Inglaterra? ¿Cómo se llamará la batalla? ¿Se La E, acuerdan? Letra E, la batalla de Northumberland. No, habíamos visto que que se había en ese entonces. Y dijimos que en la época hablábamos de la batalla de Wessex, en esta batalla el duque de Normandía va a lograr invadir lo que sería el territorio de Inglaterra. A ver, perdonen un momento. Ya. A ver, disculpen, es que algunos de sus compañeros están escribiendo. Ya, muy bien. Ahora sí, continuamos entonces. Pregunta número 2 nos dice, durante el reinado de Enrique II Plantagenet, se promulga en Inglaterra. ¿Qué se promulga en Inglaterra? Ya, ahí había un error, ¿no? Durante ese reinado hablábamos de que aquí en la Constitución de Clarendon, ya, Constitución de Clarendon, sería una corrección que se tendría que hacer en la letra A hay una corrección que va la common law, ¿ya? Que no está, si bien es cierto, en las alternativas, y lo vamos a poner en la letra A para marcar esta como la alternativa correcta.
¿ya? Letra A, la cum laude. Y que ya ustedes lo han visto también en la clase, ¿no? Que habíamos trabajado. Muy bien, pregunta número 3 nos dice, el monarca inglés que firma Carta Magna, ¿cómo se llama? Tenemos como alternativa a Ricardo Corazón de León, a Juan Sin Tierra, a Enrique II, a Eduardo I y a Enrique III. ¿Quién será? Chicos, ¿están ahí? Bueno, teniendo en cuenta entonces, ya, que la Carta Magna es uno de los documentos que va a ser firmado en este Juan Sin Tierra, ¿ya? Vamos a marcar esta alternativa, ¿ya? Recordemos además que Juan Sin Tierra, durante este periodo, pues, era el hijo menor de Enrique II y que pues estaba aliado con Francia por parte de Felipe II también, ¿no? Que en este caso va a intentar el arrebato de las tierras de Ricardo I, que también ya habíamos hablado un poco. A firmar la Carta Magna en el año 1215, en la cual pues se establece un compromiso de que el rey debe respetar los derechos de los nobles y todas las libertades de la nobleza inglesa. Porque si bien es cierto, tenía él los ideales pues de querer tomar parte de otras tierras y que al final su mal manejo en el gobierno va a dejarlo así como su propio nombre en la historia lo menciona, ¿no? Juan Sin Tierra. ¿Bien? Entonces, una vez que hemos marcado, han marcado y han corregido ya, ¿verdad? Para poder borrar esta parte y poder continuar. Hay algunos compañeros que recién se están incorporando, chicos, ¿ya? Vamos a borrar entonces. Yo creo que voy a borrarlo nomás porque no se conecta. Ya, muy bien. Entonces, pasaremos a la pregunta número 4. Muy bien. Pregunta número 4, pregunta número 3, hemos marcado Juan Sintiá. Dinastía Plantagenet, que es obligado a abdicar por la familia Lancaster. El monarca inglés que es obligado a abdicar, es decir, a salir a renunciar a su cargo, ¿no? Que va a ser uno de los personajes que, por ejemplo, en este caso, Enrique IV, ¿no? Lancaster, va a obligar en el año 1399 a cederle su corona a uno de sus familiares y que le ceda la corona porque así era la sucesión de derechos, según esto, ¿no? Según su teoría. Y este personaje es Ricardo II, ¿ya? Ricardo II. En la pregunta número 5 tenemos, el Parlamento inglés surge con la rebelión de Cromwell. Ay, perdón, surge con un lapsus ahí. El Parlamento inglés surge con recuerda que el Parlamento inglés que va a adquirir nuevamente su poder, va a surgir con la firma de la Carta Magna en el año 1215, ¿ya? Ahí tenemos la respuesta en la pregunta número 5. Vamos a pasar a la pregunta número 6, ¿ya? Borremos esto, por favor, vamos a borrar. Ah, anotado, ¿verdad? ¿Ya están marcando, chicos? Sí, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces. Mucho hablan, chicos, mucho hablan. Excelente, gracias, Valeria. Al menos pon el emoji y puedo saber. Pregunta número 6. Dice, la aceptación de la Carta Magna por el rey Juan Sin Tierra, ¿qué significó? La ampliación de las acciones del monarca, el fin del reinado de los Plantagenet, la oportunidad de los clérigos de controlar el Estado, la limitación del poder real, el desarrollo de un gobierno centralista. Recuerden que la Carta Magna, que había sido firmada por Juan Sin Tierra en el año 1215, era un compromiso que el rey iba a todas las libertades de la nobleza. Es decir, que la nobleza también podría tener un poder.
a diferencia de que el rey solamente sea autoritario y él tenga el único poder. Entonces la respuesta sería que limitaría el poder absoluto, ¿verdad, Micaela? Sí, Miss. Ok, entonces, ¿cuál marcamos? ¿Letra? D. Ok, excelente. Letra D, la limitación del poder real. Gracias, Micaela. Muy bien. Pregunta número 7 nos dice, el monarca inglés que logra anexar Gales, que era parte de uno de los territorios, a pesar de las fuertes rebeliones campesinas en Escocia, ¿quién es? Micaela. Eduardo de la C. La C, Eduardo primero, ¿no? Eduardo I. Muy bien, Micaela, gracias. Entonces, tenemos aquí pregunta número 8. Él ceder al trono francés, pero los nobles de ese reino exponen la ley sálica, estallando ya la guerra de los 100 años. ¿Quién es ese personaje? La guerra de los 100 Eduardo años. III. Sí, Eduardo III. Eduardo III, ¿no? Eduardo III. Si recordamos que inicia la guerra de los 100 años antes de que entre Ricardo III y sea el fin. Eduardo III. Muy bien. Pregunta 9, entonces. Pregunta número 9. El primer monarca de la dinastía Lancaster que gobernó en Inglaterra fue, Enrique. ¿recuerdas? Enrique IV. Ajá. ¿Quién de los Enriques? A ver, Enrique primero, Enrique Enrique cuarto, IV. Cuarto. Enrique cuarto. En el año 1399 él va a deponer su cargo. Enrique cuarto, entonces la respuesta sería la letra A. Muy bien, la letra A. Y pasamos a la número 10 que nos dice que la Carta Magna en Inglaterra significaría para el rey ¿qué cosa? El afianzamiento del poder, no creo, ¿no? La libertad en cobro de impuestos. ¿Cuál sería, Micaela? Reducción del poder político. La de Ok, muy bien, Micaela. Entonces sería la letra D, la reducción del poder político. Entonces, marcamos. Listo. Ahora, tenemos también, vamos a borrar esta parte, vamos a borrar, ya, me imagino que ya han marcado, vamos a borrar. Ahora, vamos a pasar a nuestro siguiente tema que tenemos por aquí también, que es el Sacro Imperio Romano Germánico. Y nos dice, la primera pregunta nos habla de que es considerado el primer emperador y formador del CIRG. ¿Quién es el primer del Sacro Imperio Romano Germánico? ¿Se acuerdan? Considerado el primer emperador, chicos, del Sacro Imperio Romano Germánico. Otón primero. Otón primero, excelente, Valeria. Otón primero. Vamos a poner a Otón 1, Otón primero. Número 2 dice, batalla en que Otón vence a los húngaros. Recuerda que en el año 936, Otón primero fue el emperador en este caso. Y nos hablaba de que durante su reinado, él comandó a los ejércitos que van a derrotar a los húngaros, garantizando así el prestigio y gran influencia también con la Iglesia Católica. ¿Ah? ¿Cómo se llamó esa batalla? Chicos, letra, letra, no me acuerdo. ¿no se acuerdan? A ver, recuerdan que habíamos hablado, claro, es una batalla que empieza con L, si ustedes se acuerdan.
Recuerda, lo derrota a los húngaros es la batalla de Lechfeld, ¿ya? Lo vamos a escribir así, acá. Batalla, ay, perdón, batalla de Lechfeld, ¿ya? Lechfeld, ¿dónde está? Ok, la batalla de Lechfeld, ¿ya? Ahí lo escribimos entonces. ¿Listo? Siguiente pregunta nos dice que afrontó con Gregorio VII la querella de investiduras. Uno de los emperadores que afrontó con Gregorio VII la querella de Enrique, las investiduras. ¿Cómo? Enrique IV. Enrique IV, chicos, ¿están de acuerdo? Sí, Miss. Sí, muy bien. Entonces ponemos Enrique IV. Excelente, excelente, chicos. Enrique cuarto, ¿no? Enrique cuarto. Ahora dice, ¿entre quiénes se dio el concordado Worms, que era uno de los tratados, ¿no? ¿Entre qué personajes se dio en este caso, el Worms, ¿ya? 5. O sea, nos habla de qué personaje. El concordado de Worms. Eh, es en realidad un acuerdo, ¿no? Un acuerdo, pero hay algunos personajes que están involucrados. Por ejemplo, uno de los personajes que obviamente tendría que estar, si estamos hablando de este, es el emperador del CIRG, ¿no? Del Sacro Imperio Romano Germánico. Quinto en ese entonces. Enrique V, ¿con quién? El Papa Calixto I. El Papa Calixto, sí, pero es el Papa Calixto II, ¿ya? Vamos a poner el Papa Calixto, Calixto II. Listo, muy bien. Ahí tenemos entonces nuestra respuesta. No se puede hacer más pequeño, creo. Ya, así. Ya. A estas preguntas con referencia al Sacro Imperio Romano Germánico. Muy bien, ¿han anotado todos? Sí, Listo, entonces lo borro para poder pasar a la siguiente. Muy bien, vamos a borrar entonces, ¿ya? Ya. Listo, vamos a pasar entonces las preguntas que tenemos en la parte baja. Muy bien. Por aquí nos dice, la iglesia en la Edad Media. Muy bien, la iglesia en la Edad Media. Tenemos ahí algunas preguntas que vamos a ir trabajando. Por ejemplo, recuerden que esa clase de la iglesia en la Edad Media también ya la habíamos trabajado, ya la habíamos trabajado un poco en las diapositivas que les había mostrado, por ejemplo, de la iglesia en la Edad Media, de la iglesia en la Edad Media, en donde habíamos dicho que la iglesia tenía mucho poder en la Edad Media porque era una época profundamente religiosa y que por eso la iglesia católica había influido dentro de la sociedad, pero que a su vez también dijimos que existían otros credos, o sea, que existían otras religiones, no solo la católica, sino también existía, por ejemplo, la cristiana, la religión cristiana. Y pues habíamos sabían a la iglesia medieval en ese caso, si tú no estabas de acuerdo o no querías creer en la iglesia en la época, existían algunos castigos, como por ejemplo en el caso de la excomunión, el interdicto o incluso la Inquisición, ¿no? Si estabas en contra de la iglesia.
Entonces habían ciertos castigos que se daban. Vimos también la organización de la iglesia, o sea, una jerarquía en la cual la iglesia se manejaba, como por ejemplo el papa que estaba en la parte superior y los sacerdotes pues que estaban en la parte baja, ¿no? Desarrollar entonces nuestra ficha, ya, nuestra ficha y tenemos aquí cuáles fueron las causas para que la Iglesia Católica alcanzara notable influencia y poder en la Edad Media. Primero La nos C, dice la fe, ¿verdad? La fe, organización eclesiástica, el poder político y la labor cultural. La organización eclesiástica. Marcamos la letra C. La letra C sería la correcta. Vamos a la pregunta número 2 que nos dice, el Papa Inocencio IV emite, a ver, perdón, ya, el Papa Inocencio IV nos dice que emite la bula que autoriza la tortura de los reos de la Inquisición la B, en Estirpanda, ¿no? Esa era, ya esta era. Muy bien. Pasemos a la siguiente. Entonces, nos dice en el concilio de Nicea, en el concilio de Nicea, se condena el arrianismo, doctrina que afirma ¿qué afirma el arrianismo? Dice un sacramento en un sacramento nulo, el pecado original, que en este caso no existe, nos dice, la maternidad divina de la Virgen María que no se realizó, que Jesús carece de una naturaleza divina o que Jesús carece de una naturaleza humana. ¿Cuál será? El concilio de Nicea. En el la A, concilio, ya. Realizado por un mal clérigo en un sacramento es un sacramento nulo. No, chicos, ya, porque si en este caso, si es el clérigo era muy respetado en la época, el clérigo no podía equivocarse. Entonces, un sacramento nulo, o sea, un sacramento mal realizado por el clérigo no debería existir o no existiría para ellos, porque recuerden que habíamos Entonces, ellos hablaban más de una doctrina que afirmaba en este caso a Jesús como un ser principal en este caso, pero que Jesús no era pues lo mismo que Dios Padre, o sea, Dios era distinto de Jesús, pero que era una especie de criatura superior a los demás, ¿no? Tenía superioridad. Entonces decía, marcando, ya. Esto lo vamos a borrar, marcamos. Ya. Entonces, si decimos que Jesús era pues un ser superior a los demás, pero que no era lo mismo que Dios, ¿no? Dios Padre, porque Dios era su Padre, Él era el que había creado a Jesús para la religión católica. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Jesús carece de una naturaleza divina o Jesús sí, carece de una naturaleza humana? una, de una naturaleza divina. Quiere decir que no es de una naturaleza divina. Entonces, diríamos de Jesús no es de una naturaleza divina o Jesús no es de una naturaleza humana. La E. La La E, letra E, ¿no? Porque Jesús es un ser divino, entonces no es humano, ¿ya? Es una criatura creada por Dios, decía, que era superior a la raza humana, ¿ya? Y por eso marcamos la letra E. Muy bien. Siguiente, sede de mayor jerarquía, ¿ya?
de la iglesia y fue reconocida como tal en él. Era La, uno de los sinodos, ¿no? En los sinodos. la, C, ¿Cuál de los sinodos? la ¿Cómo? C. El sínodo diocesano. ¿Seguros? El sínodo sería, ¿no? Sínodo diocesano. La A. La E, el Concilio de Nicea. A ver, Roma fue establecida, vamos a corroborar ya nuevamente, a ver, preguntándonos. En este caso, hablamos de Roma. Roma fue establecida, nos dice, como sede de mayor jerarquía, es decir, que tiene mayor poder en la y es reconocida formalmente, ¿no? En el siglo IV aproximadamente, pero que aquí nos pide, porque hablaríamos en el siglo IV, pero nos pide en dónde específicamente es reconocido, ¿no? Pero yo les decía en específicamente, había uno de los sínodos que nos estaban hablando, pero tenemos que recordar que también nos hablaban los concilios, ¿ya? Ahora tenemos el Concilio Vaticano II, el Concilio de Trento o el Concilio de Nicea. El Vaticano, que hoy en día funciona en Roma, ¿no? Porque es religión católica. Entonces estaríamos hablando, ¿cuál sería la correcta? La B. La B, ¿no? El Concilio Vaticano II, ¿ya? Marcamos eso, el Concilio Vaticano II. Porque hoy en día todavía se elige al Papa, ¿no? El Papa que ha sido elegido en Roma, en el Vaticano. Muy bien. Tenemos la siguiente pregunta. La doctrina que católica fue una de las doctrinas que va a centrar las bases de la Iglesia Católica. ¿Será la escolástica? ¿Será la patrística, la agustina, la franciscana o la averroísta? La B. La patrística, La A. ya. Por ejemplo, a ver, si hablamos de este aspecto, estamos hablando de que la doctrina que en este caso es principalmente, nos habla de las creencias en la Santísima Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la autoridad del Papa, por ejemplo, que se reconoce, y la aceptación de la Biblia, que es algo que también forma parte de la Iglesia Católica, pero hablamos de una tradición eclesiástica. Podríamos, a ver, como dice Valeria, ¿no? Valeria, a ver, vamos a corroborar. En este caso, estamos hablando de la escolástica. Estaríamos hablando, a ver, vamos a corroborar. Tenemos la información de nuestra ficha que hemos trabajado también las semanas anteriores. Ya, muy bien. Vamos a considerar entonces que fue la escolástica, ¿no? Porque no hay averroísta, porque no inspiraban miedo, agustiniana tampoco, patrística tampoco, y franciscana que pertenece a otro tipo de religión, no, principalmente no la católica. Entonces, la escolástica.
Siguiente pregunta. La querella de las investiduras termina con la firma del concordado de las investiduras. ¿El tratado de o el concordato de Worms. Worms? Muy bien, el concordato de Worms. Muy bien. Siguiente dice, la doctrina patrística es importante. ¿Por qué es importante la doctrina patrística? Porque apoya la autoridad de Dios y el ejercicio de la razón. Ah, ya los patricios, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. La La E, doctrina, la la M. E, sentó la base de la iglesia. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a marcar la letra E, ¿no? Porque sentó la base de la iglesia. Muy bien, chicos, hemos desarrollado entonces ya nuestra ficha y con esto vamos a desarrollar también nuestro examen que nos toca ahora correspondientemente. Lo que sí, chicos, es que les voy a explicar algo breve porque nuestra evaluación